mental, y me voy a tener en esta parte, porque incluso algunos hemos intentado hacer ejercicio, hemos tenido, no sé, alguna cápsula de ejercicio o nos hemos unido a algún grupo donde entrenamos 3 veces a la semana, como tratando de compensar y de poder estar un poco más activos. Sin embargo, no alcanzamos a compensar lo que nos movíamos en el día a día cuando teníamos que caminar al metro o subir las escaleras de un piso a otro o ir a hacer las compras, etcétera. El estar encerrados hace que disminuyamos tanto nuestra actividad física que a veces incluso no comemos tan mal y sí ha habido un impacto en nuestro peso y en nuestro nivel de actividad física total. Es decir, aunque entrenemos, aunque hagamos ejercicio, a veces se hace más difícil porque el resto del día estamos aquí frente a un computador tal como los tengo yo ahora ustedes tratando de presenciar esta presentación, ¿ya? Así que esta disminución de la actividad física debemos esforzarnos y seguir intentando hacer más cosas todavía y además tener estas pausas activas que ustedes les han incentivado a través de otras presentaciones, porque eso hace que nuestro cuerpo se active y no esté todo el día sin una pausa absoluta y que solamente nos paremos, por ejemplo, a veces a entrenar algo un ratito porque no logramos compensar, ¿ya? Puede haber mayor consumo de snacks o picoteo porque justamente también a veces nos hace activarnos. El estar comiendo a veces como que nos vuelve, estamos así como muy agotados frente al computador y podemos tomar la decisión de tomar un picoteo ni siquiera por hambre o por apetito, sino que solamente así porque cumple esta función así como de activarse. Entonces esas son las cosas que tenemos que hacernos conscientes y reflexionando si es que las hacemos o no para poder ahí intervenir. Alteración de los patrones de alimentación. A veces también planificamos reuniones una tras otra sin tiempos entre medio y eso hace que se nos dificulte el tiempo para cocinar, por ejemplo, o que se nos dificulte el tiempo para comer, ¿sí? Entonces también estos patrones de alimentación se van afectados por los patrones de trabajo, de actividad que tenemos durante el día. Y lo que ha pasado también es que ha habido un aumento del consumo de alcohol en adultos porque han sido como los panoramas que muchos adultos se han planificado, ¿sí? Entonces, dentro del autocuidado, de este autocuidado que tiene que considerar la salud mental, el ejercicio, la actividad física, la alimentación tiene un rol muy importante. Esta es una noticia que salió, acá está Samuel Durán, también perteneciente a la Sociedad Chilena de Nutrición, y que muestra que el 44% de los chilenos reconoce que aumentó de peso en la cuarentena. 50% señaló que haber cambiado su dieta y 29% dijo además que aumentó el tamaño y la cantidad de las porciones. Entonces, ojo, si ya sabemos que hay un porcentaje, ¿cómo están siendo los platos que nos estamos sirviendo? ¿Sí? Y cuántas veces al día estamos comiendo y hasta qué hora estamos comiendo. Entonces, lo que yo les pido es que ustedes vayan reflexionando si es que han hecho alguno de estos cambios de manera inconsciente, cómo se servían los platos antes y cómo están sirviendo los platos ahora, hasta qué hora comen, como analizar un poco qué hábitos se han mantenido, qué hábitos se han complicado un poco más. ¿Qué significa una alimentación saludable? Bueno, la idea es que aporte todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sano. Y ahí es donde tenemos que hacer algunos ajustes. Si nos estamos moviendo menos, quizás también las porciones de alimento pueden necesitemos un poco menos de calorías, pero de calorías, porque las vitaminas, los minerales que necesitamos para nutrirnos se mantienen igual. Entonces, súper importante la selección de los alimentos, que sean alimentos que no tengan una gran cantidad de calorías, pero que sí sean nutritivos desde el punto de vista de otros nutrientes como las vitaminas y minerales, ¿ya? ¿Y por qué tenemos que preocuparnos? Porque efectivamente una alimentación saludable está muy relacionada con la protección que nos puede dar a enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ya? Y también se relaciona con una mejor calidad de vida, ¿ya? Estos son los pilares de una alimentación saludable que tiene que ser variada. Comemos todos los días distintas verduras, distintas frutas, equilibrada. Comemos efectivamente de todos los grupos que nos dicen que tenemos que comer, suficiente, ¿sí? Adecuada a nuestras condiciones en general. Tiene que además ser inocua, y esto quiere decir que no nos vaya a hacer mal, que hay que tener cuidado también con la higiene y la manipulación de los alimentos. En algún momento nos asustamos mucho
porque pensábamos, desinfectábamos todo lo del supermercado, porque pensábamos que también se podía transmitir el COVID. Entonces ahí como que nos pusimos alerta. Pero lo que aprendimos de ahí igual sigue siendo válido, mantener la higiene en los alimentos, ¿sí? Y también tenemos que fijarnos que sea sustentable. Hoy en día estamos generando una cantidad de basura impresionante y muchas veces perdemos los alimentos. Entonces, para que tener una alimentación sustentable también tenemos que preocuparnos de cuánto compramos, cómo nos planificamos para no botar alimentos, porque en algunas partes de nuestro mismo país hay personas que están pasando efectivamente hambre, ¿sí? Hay desnutrición que no solo tiene que ver con calorías, sino con todos otros nutrientes que yo les decía. Entonces tenemos que preocuparnos de que la utilización de los alimentos sea adecuada para poder hacerla sustentable. Y es una conducta súper importante. Para nuestra escuela la sustentabilidad tiene un rol clave. De hecho, podríamos compartir más adelante con ustedes algunos recetarios que tienen que ver cómo cocinamos con desperdicios. En el fondo, cómo aprendemos a ocupar, por ejemplo, los tallos de los brócolis que habitualmente los botamos para poder alimentarnos bien. Estas son las guías alimentarias. La guía de alimentación sana dice que para tener un peso saludable, come sano y realiza actividad física diariamente. Ojalá efectivamente logremos hacer algo más activo todos los días. Esta no la podemos cumplir hoy día, pasar menos frente al computador o a la tele, pero efectivamente hoy día nos trabajamos mucho, mucho frente al computador. Comer alimentos con poca sal y sacar el salero de la mesa. Esto es súper importante porque la verdad es que en Chile comemos muchísima sal, no solo de la que le agregamos a los alimentos, sino también de la sal que viene en los alimentos y allí tenemos que seleccionarlos. También evitar azúcares, dulces, bebidas y jugos azucarados. Yo más adelante les voy a mostrar unas imágenes que tienen que ver justamente con las equivalencias en azúcar de muchas de estas bebidas. Tratemos de evitar las frituras y alimentos con mucha grasa como las cecinas y las mayonesas. Y aquí aprender a cocinar cosas distintas es muy importante. Y si ustedes más adelante visitan nuestras redes sociales, publicamos hartas recetas que son saludables y que son igual de ricas, ¿ya? Comer 5 veces verduras y frutas frescas de distintos colores. Los colores distintos nos van aportando vitaminas y minerales distintos. Así que es súper importante que no siempre comamos manzana verde, sino que también comamos ciruelas, comamos plátanos, que vayamos variando las frutas. También nos dicen que tenemos que consumir lácteos, ojalá bajos en grasa y bajos en azúcar. Y eso lo podemos incorporar en los distintos tiempos de comida. Pescado. Pescado, ojalá 2 veces a la semana, perdón que algo hice, 2 veces a la semana, y no solamente tiene que ser pescado fresco, también podemos ocupar pescados bastante económicos como el jurel en lata, ¿sí? Y hacer preparaciones para poder aportar omega 3, que es un ácido graso súper importante para la salud del corazón. Y consumir legumbres. Y las legumbres pensarlas no solamente como siempre las conocemos, los porotos con tallarines, los garbanzos con arroz, lentejas con arroz, también incorporar preparaciones nuevas como las hamburguesas, los hummus, que también ahora están como bien de moda, con las legumbres, porque tienen una cantidad de fibra importante y una muy buena calidad de proteínas, ¿ya? Ojalá no sacar las cecinas para que queden sabrosas, no son necesarias, ¿ya? Y hidratarnos. Aquí mantener en nuestro escritorio siempre agua, que no tiene por qué ser solo agua, por ejemplo, puede ser aguas de hierba frías o aguas de hierba calentitas, pero de mantenernos hidratados durante el día. Y acostumbrarnos a tomar agua también, agua pura. Nuestro país tiene una de las ventajas que tiene aguas que son muy saludables finalmente, porque no tenemos que comprar el agua. Ahora, si no les gusta, también venden botellas de agua envasada, que también es una alternativa importante. Y ojalá respetar y tratar de seleccionar los alimentos de acuerdo a lo que tienen las etiquetas. Hoy día tenemos unas señales que son bien importantes y si los alimentos que compramos tienen mucha cantidad de sellos, tratar de que esos alimentos sean para ocasiones particulares. No digo que jamás nunca vuelvan a comerse una galleta, sino que comprada, sino que cuando las compren sea para ocasiones especiales y que no tengan en las despensas esos alimentos ricos en azúcares, ricos en grasas, ricos en sal, porque si los tenemos, los vamos a ir a buscar. Entonces tratar de dejarlo para ocasiones especiales. Y se come, se acaba, se comparte y listo, ¿sí? No digo que nunca más los puedan comer. Bueno, esto les decía yo, en algún momento se declaró que podíamos contagiarse a través de los alimentos. Hoy día hay organizaciones importantes que dicen que tenemos que tener buenas prácticas para mantener la higiene de los alimentos. Sin embargo, no hay evidencia de que el COVID
se transmita por los alimentos, ¿ya? Pero siempre es súper importante lavarse las manos antes de preparar los alimentos, y aquí vamos a ir profundizando en algunos detalles más. Estas son 3 recomendaciones para tener una alimentación saludable en estos tiempos. Tratar de planificar lo que vamos a comer. Si planificamos, no sé, el lunes vamos a hacer carbonada, el martes vamos a hacer un pollo al jugo con arroz, el miércoles vamos a comer lentejas con arroz, el jueves vamos a comer un guiso de espinaca, una tortilla de espinaca con, no sé, con unas papas salteadas, y el viernes vamos a comer hamburguesas de lentejas, con las mismas que cocimos el otro día, hacemos unas hamburguesas en un pan con lechuga, tomate. Uno planifica y también planifica las compras y además puede adelantar procesos. Por ejemplo, lo mismo que les dije, cocemos las lentejas para el guiso y dejamos aparte otras para después hacer estas hamburguesas, que incluso las podemos dejar hechas y congeladas, y después solamente descongelarlas en un hornito y prepararlas. Entonces, esto de planificar lo que vamos a comer nos permite ajustarnos a un presupuesto, nos permite considerar estas guías alimentarias, comer 2 veces legumbre, comer 2 veces pescado. A mí me faltó, por ejemplo, lo que dije, 2 veces pescado. Entonces, cuando uno lo planifica, puede organizarse y optimizar también el tiempo, adelantar trabajo, ¿sí? Entonces, aquí, para esto, les digo, una lista de compra es súper útil, ¿ya? Aplicar buenas técnicas, adecuadas técnicas de conservación de los alimentos. No llegar y meter todo así al refrigerador, porque efectivamente cuando vayamos a sacar, no sé, la espinaca ya está toda mustia o podrida, etc. Entonces también tenemos que buscar técnicas para conservar los alimentos, ¿ya? Aplicar técnicas de higiene y sanitización también de los alimentos. Aquí yo les puse una imagen donde hay 4 tablas de cortar con distintos colores, y la idea, ojalá que todos pudiésemos tener tablas distintas para las verduras y para las carnes, ¿sí? O para los alimentos cocidos. Así que también, en el fondo, estas técnicas de higiene y de cómo lavar los alimentos, cómo mantenerlos, también nos van a ayudar a tener una alimentación saludable. ¿Se acuerdan que yo decía que una alimentación saludable también tiene que ser inocua? Con estas medidas las vamos a asegurar. Y esto pueden de verdad visitar nuestras redes sociales, y siempre hay algunos materiales que nos ayudan a entender incluso hasta cómo ordenar nuestro refrigerador. Algunas otras cosas más que nos recomienda la OMS con respecto a esto de evitar pérdidas de alimentos. Hay alimentos que tienen que estar completamente cocidos para que sean inocuos, ¿ya? Por ejemplo, los mariscos. No vuelvas a congelar alimentos que ya hayas descongelado. Sacamos, no sé, una carne, la descongelamos entera, vimos que era mucho y la otra la queremos volver a congelar. Eso hace que tenga mayor riesgo de contaminación, ¿ya? Usar agua y materias primas seguras, ¿sí? Asegurarnos que antes de cocinar, no sé, por ejemplo, los huevos. Los huevos se guardan refrigerados sin lavar, y después cuando los vamos a ocupar hay que lavarlos previamente para poder ocuparlo, y que toda la suciedad que tenga el huevo por fuera no vaya a contaminar lo que está adentro, ¿sí? Entonces siempre asegurarnos de ocupar materias primas seguras, verificar que los huevos estén frescos, por ejemplo, eh, separar los alimentos crudos de los cocidos, porque aquí hay un concepto que es bien importante que se llama contaminación cruzada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo unas verduras, tengo junto una espinaca que voy a hacer una ensalada cruda y corto un pollo al lado, este pollo puede tener algún contaminante que pase a la espinaca. El pollo no va a pasar nada porque lo voy a cocinar, ¿sí? Y lo voy a cocinar y eso va a ayudar a su seguridad, ¿sí? Pero lo que pasó por contacto a la espinaca o porque ocupé un mismo cuchillo, eso espinaca la comes cruda y ahí no hay ninguna cocción que pueda matar a los microorganismos que tenía el pollo antes, ¿sí? Entonces también es súper importante no juntar los alimentos crudos con los cocidos. Mantener las limpiezas de las superficies también es muy importante, ¿ya? Y cocinar los alimentos a temperaturas seguras. ¿Cómo podemos hacer para planificar nuestra compra? Leer las etiquetas y también tener atención al tamaño de las porciones, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a comprar, no sé, tengo una celebración y voy a comprar galletas, porque no sé, no alcancé a preparar nada más, tengo que ver para cuánto es una porción de galletas, ¿sí? Porque no me puedo comer un paquete de galletas y yo tengo que mirar en las porciones. Siempre es importante planificar esto.
Dice, trata de ir a comprar sin hambre, porque cuando uno está con hambre, efectivamente uno se tienta mucho más y compra cosas que quizás uno no habría comprado si siguiendo la lista que uno llevó. Entonces, si uno lleva su lista y va a comprar con hambre, igual se va a tentar a comprar otra cosa que no estaba en esa lista y que a veces no son, justamente son esos alimentos que no son tan saludables. Prefiere productos más saludables y aquí asegurarnos siempre tener alimentos integrales para asegurar la fibra, avena, tener legumbres, ¿sí? Y tratar de, el umbral, aquí dice, acostúmbrate a comer productos menos dulces y menos salados. Y el umbral del salado y del dulce se va acostumbrando. ¿Qué quiere decir esto que dije a lo mejor un poco confuso? Quiere decir que al principio para encontrar algo dulce le echábamos una cucharadita de azúcar. Pero si yo un día probé con una cucharita y media, después ya no me parece tan dulce, después voy a echarle 2, y después para sentirlo dulce tengo que echarle 3. Lo mismo pasa con la sal. Este umbral va aumentando. Entonces, pero la buena noticia es que también podemos retroceder. Claro que al principio cuesta porque lo sentimos. Si empezamos a quitarle la sal, por ejemplo, a disminuir la sal que le agregamos a la comida, al principio la vamos a sentir más desabrida. Entonces aquí hay que ser ingenioso y ocupar, por ejemplo, otros condimentos, otras hierbas como el orégano, el eneldo, que nos sirvan para dar más sabor a las comidas sin la necesidad de usar tanta sal. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Los vamos dejando para el final. También pueden compartir por el chat, ¿sí? Ahí Bernardita va a estar atenta. Sí, no ha habido ninguna pregunta aún en el chat. Yo igual he ido un poco rápido, pero la idea es que después conversemos. No somos tantos ni tantas, así que yo creo que aquí podemos ir haciendo algunas preguntas en concreto, ¿sí? Y voy a avanzar o retroceder las diapositivas de acuerdo a las preguntas que ustedes tengan. Esto es súper difícil de identificar entre qué es hambre y qué es efectivamente ansiedad, porque efectivamente el masticar algo a veces nos calma la ansiedad, ¿sí? O lo dulce también puede calmar la ansiedad, pero debemos buscar otras técnicas para calmar la ansiedad que no sea comer, ¿sí? Y también identificar qué es el hambre. Y otra cosa más, aprender a identificar la sed, porque esto debe ocurrir en algún momento de nuestro desarrollo. Sin embargo, al principio el hambre y la sed es recompensada o satisfecha en nuestra primera infancia con líquidos, porque es leche lo que tomamos. Entonces tenemos hambre, tenemos sed, tenemos a veces hasta maña o calor o frío, y ¿qué nos hacen? Nos dan algo para comer, ¿sí? Entonces, nuestra primera formación satisface todo con la leche, ¿sí? Entonces, con el tiempo, nosotros tenemos que reeducar muchas veces, identificar, ¿es hambre o es sed? Y a veces la sed también se satisface cuando comemos, porque los alimentos tienen humedad también, y también en el fondo tienen algo de agua que nos calma un poco la sed. Y esto hay que educarlo, y esto, en el fondo, por eso tener una botellita de agua es súper útil, porque antes de partir comiendo, sintiendo como que tengo algo, hambre, uno puede hidratarse y eso también puede ayudar. No quiere decir que tengan que llenarse con agua, pero a veces uno confunde estas sensaciones, ¿sí? Y yo los desafío a que lo intenten en algún momento, porque tenemos que identificar efectivamente si efectivamente lo que tengo es hambre o es ansiedad. Y cuando es ansiedad también puedo ocupar otras técnicas, desde la respiración, desde incluso hasta pararse un rato, hacer alguna labor que uno tenga, eso hace que uno se distraiga y no te dé por comer justamente más en ese momento. Hay distintas herramientas que nos pueden ayudar a saber si estamos como comiendo un plato equilibrado. Y una de las recomendaciones es como trabajar visualizando un plato. Entonces, siempre un plato tiene que tener algo de proteína, que tiene como un cuarto de este plato simbólico, ¿sí? En este caso estoy mostrando proteínas de origen animal, pero también podrían ser proteínas de origen vegetal, ¿ya? Otro cuarto con cereales, ¿sí? Que nos van a aportar energía para el día. Y la mitad del plato que sigue, verduras. Acá hay una clasificación de con almidón o sin almidón, pero la verdad es que no importa la verdura que sea, pero que sean verduras. Y aquí, si yo les muestro ese plato así como disgregado, uno ve fácil, no sé, por ejemplo, un pescado al horno con un poco de arroz y con abundante ensalada o con verduras salteadas. Y ahí uno lo ve. Pero aquí lo mismo se puede aplicar a una cazuela. La presa, por ejemplo, de pollo, la papa, y lo otro, las verduras tendrían que ser el zapallo, los porolitos verdes que tengan, y una ensalada, ¿sí?
También está la carbonada, que yo nombré en algún momento, el zapallo, ¿qué más tiene? La zanahoria, espinaca, porotitos verdes que puede tener la espinaca. La carbonada son las verduras. La papa, el arroz que a veces tienen, esos serían los cereales, y la carne que pueda tener la carbonada sería la proteína, ¿sí? Ahí preguntan cómo lo harían en una alimentación vegana La alimentación vegana, bueno, necesita una planificación un poco distinta, o pero vegetariana, perdón. Vegana o vegetariana. ya. Bueno, las vegetarianas, aquí por ejemplo podríamos una alimentación vegetariana o lácteo vegetariana, la proteína podría ser el huevo, podría ser el queso, ¿sí? En las veganas, las proteínas por lo general van a venir desde las legumbres, ¿sí? Y también, el mismo plato, van a tener legumbres, algo de cereal, porque para tener las proteínas equivalentes a una proteína de origen animal, siempre hay que combinar proteínas que vienen desde las legumbres y proteínas que vienen desde los cereales y verduras, ¿sí? Y aquí las legumbres que comen los veganos, principalmente que no van a tener otra fuente de proteínas, también pueden dar dadas por pseudo cereales. Por ejemplo, la quinoa también es un cereal que tiene un mayor contenido de proteína. Entonces, hay formas, pero requiere de saber harto más. Las personas que deciden ser vegetarianas o veganas tienen que educarse mucho porque tienen que ver cómo cubren algunos nutrientes que son más deficitarios en los alimentos de origen vegetal, ¿sí? Pero es posible, es muy posible tener una alimentación vegetariana, es mucho más fácil incluso que la vegana. La vegana es un poquito más difícil y necesita de estudiar harto, ¿sí? Pero también es una alimentación que puede llegar a ser saludable. Consulta. Dígame. En cuanto a lo vegano, el tofu y el gluten son alimentos obviamente saludables también, que se comen a gran cantidad o tiene que tener una porción en el plato igual, si un cuarto o medio de esos alimentos. Siempre los alimentos, no hay alimentos buenos ni malos, ¿sí? Eso es como importante. Siempre es importante la porción, ¿sí? En tu fondo, si tú comes muchísimo tofu, también puedes tener un exceso de calorías. O eres vegetariano y te sirve mucha cantidad de arroz, también puedes tener un exceso, ¿sí? Todo hay que comerlo en distintas porciones que sean adecuadas. Y eso va a ir dependiendo de cada persona, ¿sí? Ahora el tofu también viene de las legumbres, también viene de la soya, ¿sí? Del poroto de soya, también es una preparación que viene y un alimento que se elabora, ¿sí? Ah, ok, gracias. De nada. ¿Cómo hacer elecciones adecuadas? Y esto impacta un poco. Por ejemplo, yo aquí les pongo en cubitos de azúcar la cantidad de azúcar que equivale cada alimento. Sin embargo, las azúcares, por ejemplo, que tienen las frutas son mucho más saludables que las azúcares que van a tener las bebidas, que es sacarosa pura, ¿sí? Entonces, aquí yo les muestro imágenes de cuántos cubitos de azúcar nos estamos comiendo si estamos consumiendo este tipo de alimentos. Y aquí les muestro equivalencia. Todas estas porciones de alimentos que les muestro acá tienen 200 calorías. Se pueden comer ese cerro de apio que se ve ahí y son 200 calorías. Si lo vemos en una salchicha, miren lo poquito de salchicha y ya son 200 calorías. Si lo miran en esta cantidad de melón tuna, miren la cantidad de melón tuna que son 200 calorías. Y cuántos poquitos de M&M son 200 calorías. Entonces, esto es para explicarles que en el fondo, cuando nosotros comemos saludable, no necesariamente vamos a morirnos de hambre, ¿sí? Porque si se fijan, en los volúmenes hay un concepto que se llama densidad energética y los alimentos que son más saludables muchas veces tienen menos densidad energética que los alimentos, no sé, imagínense comerse poco de M&M, yo me los podría comer fácilmente y ya son 200 calorías. En cambio, para comerme 200 calorías en apio, tendría que comerme como ya me cansé de masticar tanto apio. Entonces, la selección de alimentos es muy importante, ¿sí? Y con eso, efectivamente, vamos a poder no pasar hambre, si seleccionamos bien los alimentos, recibir todas las vitaminas y minerales y otros nutrientes y no nutrientes que necesitamos, como por ejemplo una buena cantidad de fibra. Si yo como esos fideos blancos, cocidos, voy a tener la misma cantidad de calorías que si me como este pan integral. Pero en este pan integral, por ejemplo, voy a estar incorporando fibra que me va a dejar más satisfecho, ¿sí? No voy a estar como con hambre tan rápido. Lo mismo pasaría si en vez de esos fideos blancos fuesen fideos integrales.
Por lo tanto, la fibra, incorporar fibra en la alimentación es súper importante y es una estrategia muy saludable. Además, la fibra nos protege de algunos tipos de cánceres también, por ejemplo, de algunas enfermedades cardiovasculares, mantienen nuestra salud intestinal más saludable, ¿sí? Así que por eso les doy estos ejemplos de equivalencia, para mostrar en el fondo que esa papa frita uno también se las come rápido. Parece que por ahí hay más preguntas, ¿o no? Dice si todavía el promedio de calorías son 2000 diarias. Eso se ocupa justamente para trabajar a nivel como poblacional general, pero efectivamente las calorías son individuales, ¿sí? Y si alguien, no sé, si yo que soy bajita, como 2000 calorías diarias, efectivamente voy a subir más de peso, ¿sí? En cambio, para 2000 calorías, para alguien muy alto o para alguien que haga mucha actividad física, 2000 calorías no son nada. Entonces, efectivamente se ocupan como un estándar muy general, pero no significa que sea el promedio de que tenemos que consumir todos. De hecho, hay algo que a veces a nosotros nos complica un poco, pero los platos en la casa no debiesen de ser todos iguales. ¿Sí? Nosotros que luchemos por la equidad, por la igualdad, pero los platos no debiesen de ser todos iguales en la casa. Todos tenemos distintas necesidades. Entonces, si hay alguien que está yendo al gimnasio, que trabaja, no sé, descargando saco en un camión o en la construcción, va a necesitar un plato más grande que alguien que estuvo en su casa trabajando igual, pero que se movió mucho menos y que no hizo ejercicio o que es más chiquitito de tamaño. Los platos debiesen de ser distintos. Y a veces uno en la casa, incluso con los niños, a veces los forzamos a que no te paras hasta que no te comes todo y el plato que les servimos no es un plato adecuado para ellos, es un plato mucho más grande. Entonces también ahí tenemos que tener ojo con los tamaños de las porciones que debiésemos de consumir todos. Puede complejizar la cosa y acá no vamos a llegar a solucionar eso, pero sí tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, los niños en edad preescolar tienen que comer porciones más pequeñas, ¿sí? Y no torturarlos porque a veces también logramos efectos contrarios a los que nosotros queremos que se coman, que se alimenten bien y que estén saludables. Esto no es para torturarlas ni torturarlos, pero también como decía la noticia, ha aumentado el consumo del alcohol y este consumo de alcohol puede efectivamente tener un gran aporte calórico. Sobre todo que muchas veces las personas no se toman solo una copita, sino que en una celebración pueden tomarse más de una, más todo lo que se come. Y lamentablemente además el alcohol tiene calorías vacías. ¿Qué quiere decir esto? Que solo aporta calorías, ningún nutriente, ¿sí? Nada que nos haga efectivamente bien, ¿sí? No nos aportan vitaminas, no nos aportan minerales, por lo tanto son calorías vacías, ¿sí? No es para traumarlos, pero sí para que tomemos conciencia de cuánto calorías aportan estos tragos que podemos ver acá. Hoy no quiere avanzar ahora. Ahí sí. Tips y recomendaciones generales, ya para ir cerrando. Tratar de mantener horarios de comida que sean marcados, como hacer estos ritos de alimentación, ojalá juntos, no siempre se puede, pero el desayuno, almuerzo, once o cena, o ojalá once y cena, para que no haya, porque también tenemos que evitar dos cosas, picotear todo el día, pero también tenemos que evitar que hayan periodos de ayuno muy largos durante el día, porque claro, cuando nos damos cuenta y ya tenemos hambre, tenemos tanta hambre, hemos juntado que finalmente el siguiente tiempo de comida comemos mucho más, ¿ya? Así que tratar de tener horarios de alimentación que puede ser desayuno, almuerzo, quizá una colación y una once, o una colación y una cena. Siempre es más saludable cenar que tomar once. Aquí parece que hay otra pregunta. Sobre los ayunos intermitentes, si son efectivos o no, que ahora están de moda. Sí, sí. Los ayunos intermitentes son efectivos, no son fáciles de seguir algunos a largo plazo, tienen que estar como indicados por algún profesional, no es cosa de llegar a bajar una app o empezar a hacerlo por lo que dice una revista, tienen que tener indicaciones, pero los principios del ayuno intermitente los podemos aplicar todos y que por ahí va harto la investigación. Ojalá comer, esto es lo que dicen, comer más en las mañanas que en la noche, ¿sí? Lo que decía antiguamente la revista Paula, o cualquier revista de moda, esto de desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo.
porque si comemos mejor en la mañana, cosa que no es un hábito chileno, porque el desayuno es bien escuálido y después empezamos a comer más en la noche, la idea es lo contrario, comer más en el primer tiempo de comida porque nuestras hormonas están más preparadas para trabajar metabólicamente, procesar estos nutrientes y que los utilicemos. Y además tenemos más actividad durante el día, ¿sí? Que las podemos ir como gastando estas calorías. Entonces, ese principio que también viene del ayuno intermitente y de esos estudios se respeta y ya está súper comprobado, ¿sí? Que estamos metabólicamente hechos para comer más en los primeros tiempos de comida que en los últimos. Por lo tanto, debiésemos tomar un muy buen desayuno, almuerzo y después en la tarde, durante el final del día, ya comer menos, ¿sí? Eso hay que aplicarlo. Y lo otro que también es que la lipólisis o quema de grasa nocturna que ocurre normalmente, ocurre 4 horas posteriores a se inicia 4 horas posteriores a la última comida. Entonces, si nosotros comemos a las 10 de la noche, esta recién va a empezar a las 10, 11, 12, 1, a las 2 de la mañana y termina con el pic de cortisol, con un alza de una hormona que nosotros tenemos que ese pic pasa como a las 5 o 6 de la mañana, independiente si nos levantamos o no. Entonces, si comemos hasta muy tarde, esta quema de grasa como natural que tenemos en la noche se ve muy acotada en el tiempo. Entonces, si comemos hasta temprano, si no sé, la última comida la hacemos a 6:30, 7 de la tarde, 7 de la tarde, si hacemos ahí vamos a tener más tiempo de esta como quema natural de grasa que tenemos en la noche, ¿sí? Entonces, esos dos principios son súper como aplicables a todos. Comer más en la mañana, menos hacia el final del día, y que la última comida no la hagamos muy tarde, ¿sí? 7, 7:30 ya deberíamos de parar de comer. A veces no es posible porque trabajamos en turnos, porque recién llegamos a la casa, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso digo que son principios que uno debiera tratar de ocupar y si lo pueden aplicar estaría súper bien, ¿sí? Pero si quieren hacer así como el ayuno intermitente, tal como aparece, hay que pedir asesoría, ¿sí? Porque porque puede igual, como todas las cosas, tener algunas dificultades y no todas las personas pueden ocuparlas porque, por ejemplo, hay personas que tienen tratamientos, tienen diabetes, por ejemplo, tienen algunos tratamientos con algunos fármacos, entonces tiene que ser una cosa individualizada, ¿ya? Tratar de incorporar, volvemos acá, tratar de incorporar frutas y verduras a diario, evitar comer comida rápida, chatarra, esas cosas tampoco, no las quiero satanizar, pero tienen que ser como las ocasiones especiales. Si una vez al mes quieren comer, no sé, hamburguesas o un churrasco italiano de alguna marca, pueden hacerlo sin ningún problema, pero que no sea el hábito de todos los miércoles, de todos los jueves o de 3 o 4 veces a la semana, ¿sí? Que sean ocasiones súper especiales. Privilegiar las carnes blancas como el pescado, el pollo, el pavo. Ojalá comer más pescado siempre. Aumentar el consumo de legumbres, como yo les decía, con el hummus, con hamburguesas de legumbres. ¿Sí? Disminuir las frituras en nuestras preparaciones y para eso hay muchas recetas entretenidas y buenas que se pueden hacer sin frituras. Escogerse colaciones saludables como frutos secos, lácteos, sin azúcar, por ejemplo. Cocinar. Cocinar tiene muchas ventajas y nos une como familia. Entonces, en los momentos que podamos, no sé, cocinar en familia también, porque los niños van aprendiendo el valor de los alimentos, empiezan a probar cosas nuevas mientras se cocina. Y hay recetas súper entretenidas que efectivamente no son tan calóricas y también todo depende de la cantidad que nosotros preparemos y que nos sirvamos, ¿sí? Hay que aprender a cocinar lo justo. Uno a veces cocina como demasiada cantidad y finalmente o lo comemos porque no se puede perder, lo comemos todo y quedamos así que hasta como aburridos de comer o se pierde la comida, ¿ya? Preferir alimentos integrales siempre, ¿sí? El consumo de fibra es algo que tenemos que tratar de motivar. Yo les meto, no sé, por ejemplo, hago croquetas de jurel y las hago al final las apano con avena para que queden así como más crocantes y le meto avena en la preparación que pueda a los niños, ¿sí? No necesariamente es la típica avena con leche. Comer conscientemente, no estar comiendo mientras trabajamos, no estar comiendo inconscientemente mientras vemos tele, sino que tratar de disfrutar cada bocado, de sernos conscientes, de comer lento, de masticar. Este comer consciente es súper importante, ¿sí? Cuidar el tamaño de las porciones. Muchas veces nos servimos más de lo que realmente debemos, ¿sí?
y organizar nuestro tiempo. Ojalá poder planificar lo que vamos a cocinar, para poder planificar la compra, para poder planificar cómo almacenamos los alimentos. ¿Sí? Yo siempre les digo, por ejemplo, ¿qué cosas se echan a perder más rápido? Las espinacas. Les he hablado todo el día de espinaca, pero la espinaca rápidamente se puede echar a perder, entonces, pero las zanahorias duran más. Entonces, si voy a hacer una tortilla de algo primero, voy a hacer la de espinaca. Y si voy a hacer una tortilla al final de la semana antes de ir a la feria, las zanahorias seguramente me van a durar mucho más. Entonces, también hay que saber cuáles alimentos duran más y cuáles duran menos. Y uno lo sabe porque a uno le pasa en el refrigerador que a veces se nos echan a perder las cosas, para poder usarlo de mejor manera. Ahora vamos a conversar, voy a sacar la presentación, pero quería compartir las redes sociales de la Escuela de Nutrición, nuestro buito como de símbolo que tenemos. Está nuestro Instagram, que tiene recetas, videos, tips que pueden consultar, y también hay una página de Facebook para que no sean usuarios de uno u otro, y hay 2 alternativas donde nos pueden seguir y pueden tener algunas orientaciones e ideas que nos puedan servir para tener una alimentación saludable, ¿sí? No es lo más fácil del mundo, pero tampoco es lo más difícil del mundo. Hay que proponérselo, y la idea es valorar los pequeños cambios que podamos ir haciendo. Así que muchas gracias. Voy a sacar la presentación solo para que podamos vernos las caras. Si quieren prender las pantallas, hacer preguntas, comentarios. No sean tímidas, tímidos. Preguntas de los temas que se fueron conversando durante la presentación, o alguna otra inquietud que tengan de alimentación y nutrición. Si hay algo que no abordamos o que pasamos muy rápido, también las podemos conversar acá. Hola. Hola, Lisette. Sí. Hola. Te quería hacer una consulta respecto, hablaste sobre el cuidado de la sal. Hay varios tipos de sal. ¿Cuál sería la más recomendable? Está la sal de mar, está la sal sin sodio, la sal normal. Qué buena tu pregunta, muchas gracias, porque hay una sal que es una sal verde típica que ocupan mucho las personas que tienen hipertensión, porque no es todo cloruro de sodio. El sodio supone que es el que nos hace un poco mal, ¿ya? El exceso, porque igual es un nutriente que necesitamos. Y estas sales, que son las típicas sales verdes, tienen también potasio, ¿sí? Entonces, en vez de comer tanto sodio, parte de ese sodio lo reemplazan por potasio. Pero no todas las personas la pueden ocupar. Por ejemplo, las personas que tienen algún daño renal, puede hacerles mal ocupar estas sales que tienen potasio, porque a estas personas les cuesta eliminar el potasio, ¿sí? Pero son una alternativa que sirve, porque en el fondo parte de este sodio lo reemplazan por potasio, ¿sí? Entonces podría ser una alternativa. La sal de mar o la sal yodada que nosotros consumimos en nuestro país, tengo que decirles sinceramente que mejor la sal yodada, porque está fortificada con yodo y nosotros no consumimos suficiente cantidad de yodo. Hay países como Argentina incluso que tienen déficit de este nutriente, ¿sí? Por lo tanto, desde el punto de vista nutricional, así como por el sodio, desde lo que nos hace bien o mal por la hipertensión, por ejemplo, que está relacionado, da lo mismo si es sal rosada del Himalaya, sal de mar o nuestra sal yodada. Y la ventaja de nuestra sal yodada es que está justamente fortificada con yodo, que es un nutriente que a veces nosotros no consumimos porque consumimos muy pocos productos del mar, que son como los principales alimentos aportadores de yodo. Principales, no el único, ¿sí? Así que no estén comprando. Ahora, tampoco hace mal que comamos sal de mar, tampoco es como, oh, no. Algunas veces incluso como hay unas sales más gruesas, que como que son un poco más gourmet, entonces algunas preparaciones quedan como con un toque distinto, está bien, pero no es que sean mejores desde el punto de vista nutricional que la sal común y corriente que de nuestro país, que está ayudada, ¿sí? Las personas que tienen hipotiroidismo necesitan una alimentación especial. No, la verdad es que las personas que tienen hipotiroidismo no necesitan una alimentación tan distinta. Algunas veces tienen, como baja un poquito el metabolismo, puede que, si no están controladas con sus pastillas, porque si están controladas con sus remedios, no debieran de tener ninguna alimentación especial, solo una alimentación saludable, ¿sí? Pero a veces pueden tener una mayor tendencia a subir de peso, pero no siempre, no siempre. Y sobre todo lo más importante
estar controlado con sus medicamentos y que uno se controle una vez al año para ver si los niveles están plasmáticos de las hormonas tiroideas están en su rango normal. Yo tengo hipotiroidismo, una tiroiditis de Hashimoto, y la verdad es que cuando hay que controlarse frecuentemente, porque uno tiene más riesgo a veces de tener cáncer de tiroides, entonces hay que mantenerse bien en control y tomando los remedios siempre de manera muy responsable. Pero no se necesita una alimentación distinta más que una alimentación saludable. Gracias, Romina. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué les gustaría en que los apoyáramos de la escuela? ¿Qué cosas esperarían, por ejemplo, de recibir como material? Menú del día. Miren, a ver un material súper bonito que les van a presentar, que es como cómo ir armando. Arma tu desayuno, arma tu almuerzo, que va como ayudándonos a orientarnos así como del menú del día a día. Y también creo que hay una, no sé, Bernardita, si hay como un ejemplo de planificación semanal. ¿Minuta? Sí, tenemos ejemplos de minutas semanales que les puedo enviar a través de María Jesús y que también las pueden encontrar en las redes sociales de nuestra escuela. Eso sí, esas las publicaron, me parece, hay unas, tengo otras obviamente, pero hay unas que publicaron el año pasado, así que habría que ir bien para atrás, pero hay. Recetas vamos subiendo constantemente y también, como decía la profe Karen, tenemos las cápsulas que les van a enviar durante junio, me parece, si no me equivoco. Tenemos ahí cómo armar tu almuerzo, tu cena, desayuno, once y también cómo armar las colaciones para que sean saludables. Sí, También tenemos ahí cápsulas de cómo planificar la compra, cómo disminuir los desperdicios de alimentos, y va a haber una cápsula también de cómo alimentarse antes y después del ejercicio, que también es importante. Sí, ahí van a ver esos materiales, porque en realidad esas son las cosas concretas que uno necesita. Pero siempre tiene que pensar que ojalá sea lo más variado posible, que no haya alimentos buenos o malos. O sea, no sé, yo les digo que la avena es buena, pero si comen mucha avena van a terminar igual con exceso de peso, porque igual tiene hartas calorías. De hecho, siempre a veces en la consulta me dicen, usted me dio avena y mire, tiene un sello negro. Y efectivamente, porque tiene hartas calorías, ¿sí? Pero calorías de muy buena calidad que te dejan satisfecho, porque esta fibra también en el estómago se distiende y te hace sentir como satisfecho por más rato, ¿sí? Así que también no hay ningún alimento así como maravilloso que uno pueda comer en cantidades ilimitadas. Siempre tenemos que tratar de fijarnos en las porciones. Y para que esa porción, que es un poco más chica de la que a lo mejor estamos comiendo, nos deje bien, es súper importante este comer consciente, el comer más lento, el estar dedicarnos a almorzar, almorcemos, no estemos tecleando en el computador mientras tragamos y que a veces, yo siempre me acuerdo de no trabajando en cosas del trabajo, sino en cosas de la casa, no me senté a tomar desayuno, porque estaba haciendo muchas cosas que las colaciones que no sé qué, y a mí se me perdió el pan. ¿Dónde está mi pan? Resulta que el pan sí me lo había comido, pero jamás disfruté y jamás sentí que me había comido el pan. Por lo tanto, en mi cerebro, yo no había tomado desayuno, ¿sí? Entonces, siempre pongo este ejemplo de comer consciente. A mí se me perdió el pan. Resulta que el pan yo me lo había comido. Entonces, es solo un ejemplo para decir que comer consciente es súper importante también para poder disfrutar de la comida, porque además culturalmente nosotros nos relacionamos mucho a través de la comida y eso no tiene quizás por qué tanto cambiar si lo hacemos de una manera saludable, si lo hacemos en las porciones adecuadas, etcétera, ¿sí? En ese sentido, que es súper importante de las reuniones sociales, también respetar al otro en sus decisiones, porque justamente en estas reuniones sociales está la presión de que ¿por qué no comiste postre? ¿O por qué no te repetiste? ¿O por qué no quieres consumir alcohol? Entonces, como aprovechar y disfrutar la comida en reuniones sociales, pero respetando las decisiones de cada uno también, porque cada uno puede estar viviendo su proceso de querer alimentarse de forma más saludable también. Sí. Aquí ¿qué tipo de pan es más sano? Sí. Bueno, siempre es como entre uno y otro. Por ejemplo, entre una ayuya o entre una dobladita, los panes que tienen más manteca y unos que no tengan manteca como la marraqueta, siempre va a ser mejor un pan sin materia grasa como la marraqueta. Pero también tenemos otra alternativa, entre un pan blanco
Y un pan con fibra siempre va a ser mejor un pan con fibra. Pero los panes con fibra, para que poder amasarlos y todo, también tienen un poquito más de materia grasa, ¿sí? Entonces como que uno tiene que ir sopesando. Pero yo creo que de nuevo, no hay un pan, aunque sí hay una marca de pan ideal, pero no hay un pan ideal como para comer, uno puede ir variando, pero siempre las elecciones que sean, ojalá con más fibra posible, lo más integral posible, o en otras ocasiones la variación que sea un pan lo más magro posible, sin grasa, ¿sí? Y en el mercado hoy día hay una variedad impresionante con distintos tipos de semillas, más ácidos. Antes los panes integrales eran muy ácidos, entonces la gente tenía un rechazo, pero hoy día hay una variedad con distintos porcentajes de fibra, así que también eso va variando, ¿ya? Así que ahí pueden ir probando distintos tipos de panes. Fíjense en cuánta fibra tienen, eso es una buena cosa, cuántos son panes envasados. Ahí la clave para poder comparar, en todo, por ley en Chile, el etiquetado nutricional que está atrás del envase tiene siempre la información por 100 gramos y por porción. Y las porciones, como decían anteriormente, van variando entre un fabricante y otro, entre una empresa y otro, porque las determina la empresa, pero siempre está por 100 gramos. Entonces, para poder comparar, la mejor forma de comparar un producto y otro, que sean de distintas empresas en especial o que tengan distintas porciones, es mirar la información por 100 gramos. Entonces, ahí podemos ver la cantidad de fibra y ver cuál tiene más y cuál tiene menos sodio, menos grasa, menos azúcares. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, comentario de lo que han vivido también en la pandemia en relación a alimentación y nutrición? ¿Ha sido tema para ustedes la alimentación? ¿O en sus familias? Personalmente, sí, ha sido un tema complejo porque uno está encerrado todo el día. El teletrabajo no ha permitido tampoco que uno tenga ese corte entre el trabajo y la casa. Entonces uno anda con más ansiedad, eso me pasa por lo menos. Uno tiene más ganas de comer o cuando tiene días más pesados, es como, oh, comamos algo. Ya, entonces creo que igual ha sido complejo y hay que organizarse para cocinar. Yo creo que eso también ha sido un tema de que antes uno se cocinaba en la noche porque existía este quiebre entre el trabajo y la casa, pero está todo junto ahora, entonces es difícil parar para sentarse a almorzar, para ir, para cocinar para el otro día. Entonces creo que cada uno ha tenido que buscar sus propios mecanismos para poder lograrlo, pero es complejo. Esto es súper interesante, mire, que a la Cami también dice, también comparte algo parecido, María Jesús, y dice, ya, nunca sé qué cocinar. Ay, yo odio también esa cosa como de pensar, cuando no lo has planificado con tiempo, así como, ¿qué cocino? No descongelé nada, no, así como que, si eso uno lo hace, por ejemplo, no sé, estoy inventando, el sábado, si van a la feria, uno dice, ya, en la semana, ¿qué podemos cocinar? Incorporan al resto de la familia, uno puede ir decidiendo y con esta guía. Ya tratemos de hacer 2 veces a la semana legumbre. Ya un día vamos a hacer lentejas como un guiso de lentejas típico clásico. Ya, este día vamos a hacer lentejas. Este día vamos a hacer, y con las mismas lentejas, entonces yo dejo más lentejas cocidas, y aquí me ahorro un tiempo para otro día, vamos a hacer las hamburguesas. El otro día yo hice albóndigas de lentejas con una salsa de tomate y arroz. Era las mismas lentejas con arroz, pero como que separé el plato, así como que hice las albondiguitas de lentejas con salsa de tomate y el arroz al lado. Entonces, ya uno planifica la semana y uno puede ahorrar tiempo, cociendo las lentejas todas juntas y el resto se puede almacenar en frascos en la cocina, dejando medio procesados algunas cosas. Por ejemplo, es una lecera la quizás que voy a decir, pero yo ubico a la Paulina Cocina, que está en un canal y tiene un canal de YouTube, la Paulina Cocina. Hace recetas de todo tipo, pero hay algo que me encanta de ella, que hacen como meal prep. Entonces, como que prepara, por ejemplo, va a la feria, lava y raya la zanahoria, deja cebolla en cuadritos, que las dejas congeladas.
Entonces deja como el sofrito, que es para nuestras comidas como es súper variado, o sea, como, no, súper frecuente que comemos estos sofritos, como la zanahorita rallada, la cebollita, y todo eso te quita tiempo, entonces ella los deja hechos. Van a la feria, lavan, no sé qué, deja todo esto como picado, medio procesado, y después vamos tomando nomás. La Fernanda dice que... claro, Empezaba a y ir a como la esto que feria. dice efectivamente, como pensar, dejar medio preparadas las cosas, o dejar las lechugas, las espinacas, por ejemplo, uno las lava, las seca y después las deja en cajitas o en bolsitas, como con toallas de papel entre medio, y duran un montón más. Entonces después tú vas sacando y ya está limpia, no tienes que darte la lata nuevamente, de lavarla, para poder preparar una ensalada. Entonces como que dejar medio preparado algunas cosas, y para eso planificar, y ojalá planificar en conjunto con la familia, porque si no también igual a veces uno se esmera y se esfuerza y después nos falta el mañoso 1, el mañoso 2 y el mañoso 3, que además no coinciden en la maña y uno también se aburre de eso. Entonces es bien importante como incorporar a la familia en esta planificación, teniendo las guías alimentarias como ejemplo. Ojalá 2 veces pescado, ojalá 2 veces legumbre, y harta verdura ahí como de manera entretenida. Yo también ahí dejo la cebolla picada congelada, el perejil picado congelado, el pimentón picado congelado, y así uno va sacando, además que no se congela en bloque, entonces uno puede como ir sacando de a poquito, entonces también eso sirve. Y lo otro, para cortar el día, que justamente es esta separación trabajo-casa o trabajo-vida, el resto de la vida, el cocinar en la tarde para comer en la noche y que te quede para el almuerzo el día siguiente es una buena estrategia también para desconectarse, porque al cocinar uno ya se olvida del trabajo, es como una actividad diferente, como estamos encerrados no podemos salir, bueno, cocinar en familia o solo, o incluso escuchando música, etcétera. Primero es más actividad física, me muevo más, y por otro lado me sirve para desconectarme realmente del trabajo. Ahí Romina pregunta si el aceite de maravilla 100% está dentro de los aceites un poco más saludables. Mire, la mayoría de los aceites que contamos en Chile son bastante saludables, ¿sí? Y hay distintos tipos de aceite, el oliva saludable, el de canola, el de maravillas, en realidad, cuando los echamos a perder es cuando freímos, ¿sí? Entonces, la idea es, ojalá, no ocupar aceites muy caros. De hecho, uno a veces mira por atrás estos aceites vegetales y tienen una composición mucho mejor que los aceites de maravilla puro, que pueden ser incluso más caros, ¿sí? Porque está como sobrevalorado el aceite de maravilla en nuestro país. Entonces uno puede comprar cualquier tipo de aceite, incluso hay unos que estos vegetales tienen buenas mezclas, a veces estos vegetales son altos en canola, y la canola también es un buen aceite porque tiene un poquitito más de omega 3, o del que deriva después en omega 3. Bueno, entonces cualquier aceite. Lo que pasa es que los echamos a perder cuando hacemos frituras y cuando los reutilizamos. Ahí los aceites se hacen muy peligrosos. Tratar de no reutilizar los aceites una vez, pero ya no, cuando comemos estas sopaipillas, por ejemplo, de la calle, no es que sean malas las sopaipillas. De hecho, si usted hace sopaipilla en su casa, es una buena opción. Pero estos aceites recalentados pueden incluso tener un mayor riesgo de cáncer, ¿sí? Ocuparlos, porque ahí hay alteraciones en el aceite que nos hacen mal cuando los consumimos, ¿sí? Así que en realidad yo diría que uno puede ir variando el tipo de aceite que vas ocupando, oliva, y de hecho sería lo más saludable como ir mezclando tipos de aceite durante la semana, durante el día, si es que uno puede, ¿sí? Porque aportan ácidos grasos distintos que todos son esenciales y son saludables. Ahora, todos los aceites tienen la misma cantidad de calorías, también ese es otro tema importante de aclarar, ¿ya? El aceite que sea igual tiene buena cantidad de calorías. Eso, no sé si ya tienen más dudas o no, ya llevamos una hora, yo también creo que por cumplir con los tiempos, no sé si quieren hacer los últimos comentarios o preguntas. Sí, para que se paren también y se puedan mover un poco antes de seguir con sus labores de trabajo. No, yo más que nada agradecer al taller, que estuvo súper entretenido y bien informativo en realidad. Aproveché de hacer varias consultas y como pudieron ver. Y me pareció súper buena esta iniciativa de poder hacer traspasar esta información al resto de los funcionarios, porque muchos tenemos duda y desconocimiento del tema de cómo alimentarnos, sobre todo en el encierro de cada uno de nosotros que estamos en diferentes partes. Entonces, agradecerle al grupo que organizó esta actividad
Ojalá sigan haciendo este tipo de informativo y enviando estas cápsulas que dijeron, o alguna planificación de menú como para ir nosotros alimentándonos más sanos. Así que muchas gracias. Gracias, Romini. Gracias a todos por participar, a quienes fueron haciendo preguntas también. Y estén atentos porque en el fondo ya hay materiales que son coincidentes con las necesidades que ustedes nos han planteado, así que estén atentos porque son cortitas y las pueden tener ahí y compartir. Si ustedes la quieren difundir con su familia, sus amigos, siéntanse en libertad, lo mismo que en nuestras redes sociales, si nos quieren seguir. Para nosotros también es súper importante porque nos ayudan en esta actividad de extensión, de difundir la información y de con ideas concretas, chiquititas, a veces podemos hacer grandes cambios en nuestras familias, porque todos queremos lo mejor para nuestra gente que queremos. ¿Sí? Así que muchas gracias. Gracias, Karen, Bernardita. Creo que fue una súper buena actividad. Invitarlos a todos a que revisen las cápsulas que comienzan a salir a partir del miércoles, que revisen las cápsulas de pausa activa. El equipo de desarrollo organizacional los está bombardeando con cápsulas. Recuerden que tenemos clases de Zumba lunes y miércoles, perdón. Martes y jueves hay clases de entrenamiento funcional. Esto está orientado para que todos tengamos una mejor calidad de vida, así que los invito a revisar todo el material que tenemos disponible para ustedes y cualquier duda pueden escribirnos a equipo.do@idiem.cl por si necesitan contactarse con la Bernardita o la Karen, cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias de nuevo, Karen y Bernardita, súper buena la actividad. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Buena semana. Y buen fin de semana largo. Sí. Chao.